como esto. Nosotros seguimos a esta hora con más de Buenos Días. Como todos los lunes, vamos a analizar las últimas noticias de Latinoamérica y el resto del mundo con nuestro compañero Alejandro Linares. Alejandro, muy buenos días, feliz inicio de semana y gracias por acompañarnos. Hola Marjorie, saludos para ti y saludos para toda la audiencia. Alejandro, el Departamento de Justicia publicó este viernes una versión editada de la declaración jurada sobre esta orden de registro a la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago. ¿Qué dice esta declaración jurada editada? ¿Qué se sabe hasta el momento? Sí, lo que se sabe hasta ahora es que esa orden fue la que autorizó la entrada del FBI, del Buró Federal de Investigaciones, a la mansión del expresidente Trump en Mar-a-Lago, en el estado de Florida. Esa orden, insisto, autorizaba al FBI, pues se creía o existía la causa probable de que el expresidente Trump estuviese o hubiese retenido documentos que eran clasificados o documentos que eran considerados esenciales. Obviamente esta orden, la orden que se hizo pública, la orden que se dio a conocer a los medios y a la opinión pública, es una orden editada, una orden en la que muchas páginas están incluso tachadas. Es decir, hay páginas en las que no se puede leer absolutamente nada. Es una orden judicial editada que está así, editada precisamente porque se quieren resguardar datos clave, datos sensibles de la investigación que conduce el FBI. Entre esos datos están los nombres de los informantes que están trabajando con el FBI, que están colaborando con el Buró Federal de Investigaciones en esta pesquisa que se conduce, se adelanta contra el expresidente Trump. Sabemos que esto es una investigación en curso, que no se puede adelantar mucha información, pero ¿han compartido oficialmente algunas evidencias? ¿Cuál ha sido la posición del expresidente Donald Trump y de sus abogados, que sabemos que el expresidente se pronunció a través de sus redes sociales? Sí, el expresidente y su equipo legal, los abogados que le representan, han argumentado dos cosas. En primer lugar, que muchos de los documentos por los que el FBI entró a la mansión de Mar-a-Lago ya habían sido devueltos a los archivos nacionales. Eso es lo primero que dicen los abogados del expresidente y también el exmandatario. Lo otro que dice el equipo legal de Trump y el propio Donald Trump es que muchos de estos documentos habían sido desclasificados. Hay que recordar que el presidente de Estados Unidos tiene la facultad hasta el último día de su mandato de desclasificar documentos. Según Trump, estos documentos que estaban en su custodia, bajo su poder, y estos documentos que eran requeridos, que eran buscados, habían sido desclasificados por él mismo en su carácter de presidente de Estados Unidos. Si eso es cierto, si eso realmente se confirma, se corrobora, Trump habría cometido ningún delito. Ahora, si Trump no había desclasificado esos documentos, si Trump tenía en su poder o retuvo documentos con información sensible, documentos con información incluso de fuentes humanas de inteligencia estadounidense, es decir, nombres de personas que trabajan para los servicios de la inteligencia estadounidense. Si Trump en efecto retuvo esos documentos, Trump habría incurrido en los siguientes delitos y quisiera enumerarlos, Marjorie, si me lo permites. Obstrucción a la justicia, en primer lugar, luego violación a la ley de espionaje y por último, manejo criminal de documentos del gobierno.
Sí, Alejandro, yo estaba leyendo la investigación en curso y estaban explicando que no era tan fácil desclasificar estos documentos, o sea, no bastaba con que el expresidente tomara la decisión por sí mismo de desclasificarlos, que eso establecía todo un protocolo y sería muy bueno conocer en detalle si realmente incurrió en este delito o no. Entonces, bueno, quisiera que me hablaras un poco acerca de qué se ha dicho oficialmente sobre este caso, ya para cerrarlo e irnos a otros temas de interés. Sí, bueno, generalmente o lo que suele suceder, lo que se acostumbra es que los documentos con información sensible o ultra sensible son, lo repito, reservados en los archivos nacionales, son guardados en los archivos nacionales y desclasificados al cabo de cierto tiempo, al cabo de 20 años, de 30 años, de 50 años. En esta ocasión, sí, el presidente Donald Trump o el expresidente Donald Trump, en su carácter de primer mandatario, tenía la potestad de desclasificar documentos, pero como te acabo de decir, como te acabo de indicar, esto de alguna manera se salta la norma o se salta la tradición de esperar un determinado tiempo, una determinada cantidad de tiempo como para desclasificar los documentos. ¿Y por qué se espera ese tiempo? ¿Por qué se esperan 20 años, 30, 50 años? Porque se considera que al cabo de esos años, la información que va a ser revelada no representa un riesgo ni para el presidente que estaba en gestión en el momento en el que se elaboraron los documentos, ni para las personas involucradas o mencionadas por esos documentos y, por supuesto, tampoco representa un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos, que es lo que se teme en este momento, en este instante. El FBI actuó, obviamente autorizado por un juez, pero actuó porque existe la causa probable de que Donald Trump haya retenido documentos que representan un riesgo para ciudadanos estadounidenses, para la seguridad nacional de Estados Unidos y además son documentos que podrían caer en manos malintencionadas y eso por supuesto que afecta el bien y los intereses de Estados Unidos. Otro tema que se mantiene en el tapete desde el punto de vista de la noticia y que está cambiando todo el tiempo es lo que está ocurriendo en Argentina con estas investigaciones en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Han salido a la calle, unos para defenderla, otros para celebrar estas denuncias y mucha gente se pregunta cuál va a ser el papel del presidente Alberto Fernández, que ya se pronunció sobre este caso de la vicepresidenta Cristina Fernández. Háblanos un poco de qué están acusando a la vicepresidenta y cuál ha sido, digamos, el papel del presidente en todas estas acusaciones y denuncias. Sí, bueno, a la presidenta o expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se le acusa básicamente de corrupción, se le acusa de estar a la cabeza o de formar parte de una gran trama de corrupción que permitió desviar millones y millones de dólares que supuestamente habían sido destinados para la construcción de carreteras, para el desarrollo vial, pero que al final simplemente fueron a parar a los bolsillos no solo de la expresidente, sino también del fallecido presidente Néstor Kirchner, es decir, a los bolsillos de la familia Kirchner Fernández y también a los bolsillos de varios socios claves, de varios personeros o personalidades que han estado no solo involucradas al kirchnerismo, sino a los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, porque hay que recordarle a la audiencia que el kirchnerismo, que es, si me permiten calificarlo de esta forma, una rama del peronismo, el kirchnerismo comenzó su reinado, por utilizar un término metafórico, en el año 2003,
culminó en el año 2013 y durante esos 12 años los Kirchner, Néstor Kirchner por un lado y luego su ahora viuda por otro, fueron presidentes de Argentina. Otro tema que se mantiene también en el ojo de la opinión pública es que este fin de semana el Papa Francisco creó a 21 nuevos cardenales, quienes podrían votar en un eventual cónclave y elegir a un nuevo sucesor de San Pedro. ¿Quiénes son estos nuevos cardenales de la Iglesia Católica? Sí, bueno, se trata, Marjorie, de cardenales que de alguna manera vienen a reconfigurar geopolíticamente la posición de la Iglesia Católica. Francisco, desde que comenzó su papado, ha demostrado que su intención es la de reformar en la medida de lo posible a la Iglesia Católica, reformarla en muchos sentidos. En esta oportunidad, el Papa ha nombrado, ha designado a nuevos cardenales, y lo interesante de esta designación o de estas designaciones es que la mayor parte de estos cardenales, un buen número de estos cardenales, provienen de naciones en las que el catolicismo la Iglesia católica estaba como relegada, o provienen también de naciones en las que el catolicismo está tomando cuerpo, está tomando fuerza. Entonces, Francisco lo que ha hecho es, por así decirlo, irse hacia la periferia, alejándose un tanto de los tradicionales centros de poder. Por ejemplo, con las nuevas designaciones disminuyen muchísimo los cardenales existentes en Europa, y no solo los existentes en Europa, sino los cardenales que están en Europa y que tendrían derecho a voto en el próximo cónclave. Y también disminuyen muchísimo, por ejemplo, los cardenales de procedencia italiana, lo cual es también un detalle importante. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo esto? Bueno, sí, estamos tratando de retomar la conexión con Alejandro. Alejandro, ¿me escuchas? Sí, te escucho a la perfección, Mario. Sí, ya para cerrar me gustaría que nos hablaras acerca del objetivo de cada una de estas reuniones y qué trascendencia tiene para la sociedad. Sí, bueno, como te decía, Francisco está procurando descentralizar la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica no esté centralizada únicamente en Europa. Está tratando de poner el foco, la atención en aquellos países, en aquellas naciones que han sido relegadas por la Iglesia Católica, y también está preparando el camino para su sucesión. Muchos, por no decir buena parte, la mayor parte de los cardenales que escogerán al nuevo Papa han sido designados por Francisco, lo cual quiere decir que el próximo Papa muy probablemente podría estar cerca de la línea o muy cerca de la línea de Francisco, lo cual le daría continuidad a la gestión del actual pontífice. Bueno, estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia. Gracias, Alejandro, por este análisis sobre estas informaciones que nos mantienen en atención, y será hasta un próximo encuentro. Feliz inicio de semana para ti. Feliz inicio de semana para todos, Marjorie. Siempre será un placer. Amigos, estábamos conversando con Alejandro Linares, reconocido internacionalista, sobre estos temas que son noticias. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten. Antes se los dejamos con el pronóstico del tiempo en Venezuela para que tomen desde ya sus previsiones.